persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Me gustaría que ese artículo de los derechos humanos se aplicara aquí en Cuba. Precisamente hace unos días me tratan de imponer una multa de 2.000 pesos y decomisarme todo lo que me habían quitado, lo que me habían robado por medio de la fuerza del poder de mi casa, mi laptop, mi cámara, mi moto, a excepción de la moto, todo traído por mí desde el exterior, sin demostrar que había un delito. Se me llama a la estación de policía y se me dice que se me impondría una multa de 2.000 pesos y el decomiso de todas mis propiedades. El opositor aquí dentro de Cuba no tiene ningún derecho constitucional, pero resistimos y luchamos. Hola Cuba, les saluda Karen Caballero. Y Alfredo Jacomino. ¿Empezamos? Saludo Karen, saludo Alfredo. Creo que El Cañonazo es uno de los mejores programas que se ha hecho para la libertad de Cuba. Ustedes tienen el poder de un ejército, ¿sí? Y un ejército que no derrama sangre ni despedaza cuerpos. Tienen el poder de la verdad. Mi más cordial saludo desde aquí de Cuba. Sepa que me sacan un poco la emoción y me equilibran también la impotencia por no poder hacer más para derrocar esta cruel dictadura, porque es una dictadura cruel que destroza el espíritu, destroza la voluntad de los hombres. Y bueno, un gran abrazo. Son un colectivo especial. Los admiro mucho, no solo por la belleza de Karen Caballero. No se ponga celoso el marido. Lo digo de una forma diáfana, como la presencia y la caballerosidad de Alfredo Jacomino. Y de muchos más que no puedo mencionar ahora, y sobre todo de Tomás Regalado. Mis saludos y mis felicitaciones que pasen a Tomás Regalado. Desde que tomó la dirección de Radio y Telemartí, las cosas han cambiado. Yo decía que esa emisora fue ayudada o hecha un poco por Mascanosa y fue para la libertad de Cuba. Y se había ido un poco, pensaba yo, de ese objetivo, creo. Y ahora está siendo muy efectiva para concientizar al cubano, civilizarlo en las actitudes cívicas, instruirlo en la democracia, en la libertad, y que haga que recupere la dignidad. Admirable el trabajo, lo felicito con el corazón, perdonen que me emocione. Nada, espero que continúen y cada día nos acerquemos más al momento de decir: ya no tenemos dictadura en Cuba. La próxima vez que esté ahí no estaré tan nervioso. Ya aprendí, o he aprendido un poco a tragarme el miedo escénico. Gracias, Karen, porque tú me ayudaste mucho. De verdad que me diste tremenda confianza. Nunca supiste que no sé si cuando me llevaste a la primera entrevista ahí, no sé si quería correr y desaparecer o hacerlo, pero tú me ayudaste mucho.
sobre los programas. Están muy buenos todos. Radio Martí les sugeriría que no perdieran tanto tiempo en la pelota y que me disculpe el Guajiro Peña. Pero eso entretiene mucho a las personas, a los cubanos, y no estamos en momentos de entretenimiento. Claro, yo sé que quizás las grandes ligas contribuyan a los recursos para que funcione todo. Sean patrocinadores. Pero creo que es un momento que no estamos para entretenimiento y eso desvía la atención de los cubanos hacia las grandes ligas, hacia el fútbol. Los distrae y eso le conviene al gobierno. Perdonen, pero yo nada que le convenga al gobierno puedo dejar de por lo menos señalarlo. Fue muy bueno la parte de las 7 partes de Cuba, 60 años de dictadura. Yo quise hacer algo parecido allá en Miami, pero no pude, no tenía las condiciones. También no soy el periodista profesional. Y esa incultura, además de que luego no pude obtener la visa de nuevo, todos esos factores impidieron que yo terminara mi reportaje, que intenté hacer algo parecido, pero bueno, ya estoy contento. Ya lo hicieron ustedes, todos en conjunto. Y ahora vi que van a ser de la fe, del cristianismo. Aunque no soy católico, no tengo mucho en contra del catolicismo. Soy protestante, hasta en la religión soy protestante. Bueno, creo que me he extendido mucho. Un gran abrazo para todos. La bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí. Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy. Represión, apagones y escasez continúan azotando al pueblo venezolano. Porque la ayuda humanitaria es un hecho. No nos vamos a detener hasta lograr que ingrese. La esposa del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se reúne en Miami con la diáspora venezolana. Cubanos migrantes se mantienen en huelga de hambre en la localidad mexicana de Tapachula. Nueva violencia policial del régimen de Daniel Ortega contra manifestantes pacíficos en Nicaragua. Y en los deportes brillan los bates cubanos en la victoria de los Medias Blancas de Chicago. El ilegítimo Tribunal Supremo de Venezuela pidió hoy a la ilegal Asamblea Constituyente que despoje de su inmunidad parlamentaria al presidente interino Juan Guaidó, acusándolo de violar la prohibición de salir del país que le fue impuesta el 29 de enero pasado, esto según informaron medios de prensa. Esto podría abrir el camino para que Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países, pueda ser procesado por el régimen de Maduro. Entre tanto, el mes de abril y la semana comenzaron con un nuevo apagón que afectó a 20 estados y la paciencia también de miles de venezolanos. Desde ayer y a pesar de la fuerte represión oficialista, se mantienen protestando en las calles por la falta de luz, agua y comida, también insumos, trabajo y clases. Alejandro Marcano Santelli amplía. Por lo visto, Nicolás Maduro sigue haciendo lo que le viene en gana en Venezuela. Así fue en Cuba. Así, poco a poco, lo hizo Fidel Castro. 50, 60 países que aprueban la presidencia de Juan Guaidó, pero nada. Maduro sigue haciendo lo que le da la gana en Venezuela y meterá preso a Juan Guaidó y lo encarcelará como hizo Fidel Castro con Hubermato
20 años de privación de libertad, y no solo con Hermato, con los demás participantes de la revolución, cuando los objetivos que había marcado vieron que eran un engaño. Y era solo para Fidel Castro tomar el poder. Así está sucediendo en Venezuela, muy similar a lo que sucedió en Cuba, emigrando, huyendo, mientras el poder se va afianzando. Tienen encarcelados los principales oponentes y va a seguir encarcelando a los demás si no se le pone traba rápidamente. Y en esto digo, por parte de los Estados Unidos, si Venezuela se sigue afianzando, si Maduro sigue en el poder, es un gran peligro para los Estados Unidos. Vaya, dudaría de que no marcara un límite de su existencia hegemónica a nivel mundial. Los ánimos se exaltan en un país que ve muy lejos la solución de los apagones masivos que han agudizado la grave crisis humanitaria, en la que ahora es normal ver a la gente comer de la basura o hacer interminables colas para recoger agua potable en fuentes naturales. ¡Ya no somos gente! ¡Ahora somos camellos! Porque usted se dio el lujo de convertirnos en camellos. Porque el camello es el único que no toma agua. La gente salió a las calles y protestó con fuerza en medio de la fuerte represión oficialista. Así pasa, ahora la olla la presión de la olla social se debilita por los que escapan de Venezuela, y los otros los controla a nivel de violencia y fuerza, los encarcela y continúa en el poder. Acomoda, le da beneficio a una parte de los militares y a otros funcionarios, y el poder de Maduro se extiende en Venezuela y la estabilidad de los Estados Unidos peligra. Las protestas se multiplicaron en toda Venezuela. Este padre se mantuvo en las calles indignado por la muerte de su esposa debido a la falta de un medicamento. Porque no tenía un medicamento. Claro, ya estamos en otros tiempos, en otra época, y ahora el gobierno venezolano, el gobierno de Maduro, la dictadura, enfoca toda esa reacción social del pueblo hacia los Estados Unidos. La ha querido enfocar de hecho. Lo que bueno, no ha tenido la fuerza suficiente, la capacidad suficiente, diría yo, porque Maduro es un topo, no es un Fidel Castro. Desgraciadamente Fidel Castro tenía capacidad para enfocar una reacción social hacia un punto determinado. De hecho, él es el que ha causado esta enemistad o este odio sembrado en América para los Estados Unidos, o en contra de los Estados Unidos. Claro, como ya decía, estamos en otro tiempo y no es lo mismo. Es muy diferente. Los medios de comunicación, la internet, las redes sociales están determinando toda esta situación. A las calles y protestó con fuerza en medio de la fuerte represión oficialista. Las protestas se multiplicaron en toda Venezuela. Este padre se mantuvo en las calles indignado por la muerte de su esposa debido a la falta de un medicamento. Porque no tenía un medicamento. Por eso murió la mujer de mi vida. Por eso murió la madre de mi hija, ¿me entiendes? Y entonces, por eso, porque estos delincuentes que están en el gobierno nos están matando de hambre y nos están matando de salud. Y ya yo ahora no tengo miedo. Haz lo que tú quieras, Maduro, conmigo también.
La gente protestó a pesar de la fuerte represión de la policía y los colectivos armados por el régimen de Maduro. Sí, efectivamente, hirieron a... Si tuviesen el control absoluto de la prensa como lo hizo Fidel Castro y no existiera desde luego internet, toda esa reacción del pueblo venezolano, toda esa ira, esa impotencia retenida, esa rebeldía ante la injusticia, todo eso lo enfocaba hacia los Estados Unidos y entonces llegaría el pueblo a odiar a los Estados Unidos. Esa es la psicología de masas, muy empleada por Fidel Castro. Era un artista en conducir una reacción social hacia el punto donde él quería. Y hay que tener mucho cuidado con esto porque el gobierno venezolano está siendo asesorado por el gobierno cubano. Ese esposo, que se murió la esposa, tiene ira contra Maduro. Sería capaz de matarlo si logran enfocar esa reacción personal hacia los Estados Unidos. Hirieron a una chica efectivamente en la pierna. Como pueden ver, ya no se aprecia muy bien, pero tiene la pierna ensangrentada totalmente. A los vecinos de las zonas populares ya no les cabe duda que estos colectivos paramilitares son patrocinados por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Señores, empiecen a ver, miren los colectivos como van a matar a la gente, ven. Miren cómo los colectivos van a matar a la gente. ¡Maldito! La suerte de todo esto para que Maduro no haya controlado completamente el poder son las redes sociales, los teléfonos celulares que hay en la calle y la gente que se introduce, bueno, en términos generales en internet. Si hubiese sido la época del 60, ya Maduro hubiese controlado completamente Venezuela. Para millones de venezolanos el mes de marzo fue catastrófico. Creen que abril será peor y que los problemas se agudizarán con el anuncio del régimen de un racionamiento eléctrico. Bueno, eso así sucedió aquí en Cuba. Vino el racionamiento eléctrico. La gente se acostumbró a los apagones, o a los alumbrones, mejor dicho, y resistió todo el embate. Ya. Allí comienzan por eso y se van acostumbrando y luego se acomodan, no se acomodan, eso no es comodismo, eso es algo así, se resignan a vivir de esa forma. ¿Qué es lo que ha sucedido con el cubano? La sociedad cubana se ha resignado a vivir en las escaseces, a que los productos desaparezcan por un tiempo y luego aparezcan, al transporte, a la crisis del transporte y a todo el país hundido en la miseria, y todo se ve normal. Por la mayor parte de las personas lo ven normal. Y si Venezuela continúa así, llega el momento en que también sucede, y entonces sí, América estaría en peligro. En peligro de perder toda la democracia. Un plan de 30 días para ir a un régimen de administración de carga. El anuncio en medio de estos masivos apagones, que se suma al recorte de la jornada laboral y la suspensión indefinida de clases, obligan a acelerar los planes de salida de Nicolás Maduro, según dijo el presidente interino Juan Guaidó. Yo les digo, ya, se acabó, ya basta Venezuela. El momento es ahora. Venezuela es oficialmente un país en crisis humanitaria. La Cruz Roja anunció la distribución imparcial de ayuda humanitaria en un plazo máximo. La suerte de Venezuela para sobrevivir, o de la oposición en Venezuela para sobrevivir,
es que aún queda la libertad de prensa y no creo que la puedan controlar. Ese fue el factor principal que logró la dictadura cubana o los 60 años de poder de Fidel Castro. El control total de los medios de comunicación, que ahora lo ha perdido. Prueba de esto es, yo estoy aquí mirando Telemartí, El Cañonazo, pero no soy solo yo. Quizá yo sea un privilegiado en esto porque, bueno, comencé temprano, pero hay miles de cubanos, millones ya en estos momentos que obtienen esta visión real del mundo a través de Telemartí y, bueno, La Antena y otros medios libres de información. De 15 días. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí. Alejandro, saludo para ti también. Eres muy bueno en tu trabajo, muy profesional. Pasamos a Nicaragua, donde la violencia represiva contra manifestantes pacíficos volvió a estar presente este fin de semana, cuando la policía del régimen de Ortega atacó a quienes pedían la liberación de los presos políticos. Grisel González tiene la información. La policía del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua volvió a arremeter en contra de manifestantes pacíficos que pedían la liberación de los presos políticos. Varias personas resultaron heridas y más de 10 fueron detenidas. Tranquilamente, con nuestras consignas, cuando se salieron unos muchachos fuera del portón y se dejaron venir toda la patrulla de policía. La policía se llevó a empujones a 2 personas bastante mayores que participaban en la manifestación en Managua. Este pueblo ha demostrado una vez más que sigue siendo valiente, porque este ha sido nuestro lugar, al menos el mío. Yo crecí en esta lucha desde la uni, yo salí de mi casa y voy a estar al lado del pueblo que una vez también estuvo conmigo allá trincherado. La represión oficial fue llevada a cabo un día después de que el régimen de Ortega se comprometiera precisamente a no reprimir estas manifestaciones. Las protestas en Nicaragua comenzaron en abril de 2018, cuando el gobierno quiso reducir los beneficios sociales. Desde entonces, los manifestantes han sido víctimas de represión. Según organismos de derechos humanos, más de 300 personas habrían sido asesinadas desde que comenzó el conflicto. La oposición estima que hay alrededor de 700 presos políticos en el país desde que comenzó la crisis política. Por eso el día de hoy nosotros, el pueblo nicaragüense... Nicaragua es otra de las dictaduras de América asesorada por Cuba directamente. Bueno, desde que comenzó la lucha contra Somoza, Cuba penetró y se ha quedado. Estos dictadores son como Fidel Castro, prometen y no cumplen, firman tratados y no cumplen cuando su poder peligra, no obedecen la Carta Universal de Derechos Humanos, son violadores constantes de los 30 artículos de los derechos humanos. Unas veces lo hacen abiertamente y en otras ocasiones solapados. Confunden a la entrega al permitir el ejercicio de un derecho, cubren la violación de otro. Como lo hemos hecho desde el 18 de abril. Vemos que hemos sido asediados y agredidos por parte de la Policía Nacional, lo que quiere decir que ningún acuerdo que supuestamente se firmó en la negociación de ayer se ha cumplido. Grisel González, Noticiero Televisión Martí. Saludos amigos, los invitamos a que estén con nosotros aquí en Televisión Martí para que puedan ver y disfrutar el primer capítulo de La Iglesia que creció con el exilio.
una serie especial histórica e investigativa de Radio y Televisión Martí. No se pierdan, aquí en Televisión Martí, la iglesia que creció con el exilio. Aquí en el Cañonazo de las 9. Creo que es un punto muy bueno. Buscar la reacción del cristianismo aquí dentro de Cuba, que adquiera nuevamente valores. No el cristiano corrupto, el cristiano comunista. Y esto es una forma de decirlo, porque ningún cristiano ni puede ser corrupto ni puede ser comunista, si no, no es cristiano. Creo que si se levantan los valores cristianos, se desmorona la dictadura. Yo diría más, esto es casi un problema de los cristianos. Del cristiano puro, o que tiende por lo menos, no es que no sea pecador, sino que tiende por lo menos a seguir el cristianismo. Entonces no aceptaría la corrupción, no aceptaría el robo, no aceptaría la malversación, no aceptaría la hipocresía, la mentira. Entonces no aceptaría nada de esas cosas. Entonces no pertenecería a CR, no pertenecería a la Federación de Mujeres Cubanas, no le pondría pañoleta a sus hijos, no lo mezclaría con la política de la revolución. Esto es muy importante. Se dice que muchos cristianos se apartan, dicen no me meto en política, se apartan inclusive de los derechos humanos y aceptan lo que le entrega el gobierno solamente, y sin embargo le ponen pañoleta a sus hijos, son militantes de la organización de pioneros después de la juventud y participan en la política del país. No jodan, coño. Eso no es cristianismo. Eso es miedo al gobierno. Y tomar regalado es punto clave lo que está haciendo. Yo un poco que he tratado de despertar la fe cristiana dentro del país, pero he tenido pocos resultados. Claro, no tengo los medios y quizás ni la capacidad para hacerlo, pero por lo menos lo he intentado. Felicidades, Tomás. 8 damas de blanco y 4 activistas de derechos humanos fueron detenidos este domingo por la policía castrista en Cuba. Desde La Habana, Marieta Martínez, integrante del grupo opositor femenino, habló con Radio Martí. Voy a aprovechar para pasarlo al problema de la migración. Cubanos varados en Tapachula, México, mantienen un ayuno para demandar que se reanude la expedición del documento que les permitiría continuar su viaje hacia la frontera norte y llegar a Estados Unidos. Ricardo Quintana está en el estudio número 4 siguiendo la noticia y tiene toda la información. Adelante, Ricardo, pasamos contigo. Hola, Ricardo. Mi amigo te está convirtiendo en mi enemigo. No. Eso es, yo sé que eres un profesional y bueno, nada, el problema es que estás cubriendo mucho lo que es la emigración o la huida. Vamos a llamarlo así, la huida. Tú no lo puedes llamar la huida porque eres un periodista profesional y lo tuyo es centrarte en la noticia. Pero yo sí le puedo llamar la huida, la cobardía, el miedo. Eso es de los cubanos ir a otro país y allí, en ese otro país, hacer huelga de hambre, protestar en la calle, da risa. Es algo completamente contradictorio que requiere la burla.
Aquí, bueno, hay un cubano ahí que dice, doy la vida por los cubanos. La vida, ¿qué vida da? La vida hay que darla aquí, mi hermano. Aquí es donde hay que protestar. Para ya quitar todo esto ya y que no haya más cubanos emigrando de ese tipo. No. Todos, envíenlos, regrésenlos. Que lo que se merecen es que los regresen. Coño, tengan un poco de dignidad. Así es, Alfredo, Karen. Bueno, son unos 30 cubanos que ya cumplieron 3 días sin consumir alimentos. Están apostados en las afueras de la estación migratoria Siglo XXI, un centro de retención de extranjeros sin documentos. Entre ellos hay un miembro de la oposición interna en Cuba. Pertenece al Foro Antitotalitario Unido. No, ya tú no eres miembro de la oposición interna dentro de Cuba. No. Tú lo que estabas en la oposición para ver si podías escapar. Es esa la situación. Pero tampoco fuiste, nada. Hermano, este es miembro de la oposición. Lo echa todo aquí adentro. El que siente, ¿verdad?, la oposición. Eso es protagonismo, encadenarte ahí. ¿Por qué no te encadenaste aquí en la Plaza de la Revolución? Ahí sí eres efectivo. Estoy encadenado para que el mundo vea de que así nos sentimos miles de cubanos atados de pies y manos, encadenados al no tener derecho. Lleva 22 días en Tapachula. Mi mamá está en Cuba. Y dijo haber recibido malas noticias desde Cuba. Le tocaron la puerta en horas de la madrugada para decirle que en 3 días me regresaban a Cuba. Eso no sé si será puras amenazas del gobierno, no sé en realidad por qué hacen eso. Ven para acá encadenado para que entonces sea una protesta con dignidad. Ven para acá así mismo. Si te encierra el gobierno, cuando te liberen, te encadenas y vas a la Plaza de la Revolución. Bueno, eres de Santa Clara, bueno, al Parque Central de Santa Clara, que es donde más público te va a ver. Entonces sí voy a creer que eres un opositor. Sí lo voy a creer. Con la oposición fue confirmado desde la ciudad de Santa Clara. Yo quisiera confirmar que Denis Hernández Barona, que está haciendo una huelga de hambre, es miembro del Foro Totalitario Unido, FANTO. Radíquense Fuego, le habló Guillermo Coco Fariña, el coordinador. No, Coco. Era miembro. No. Allá también son miembros de... ¿Verdad? ¿Hasta cuándo, compadre? ¿Hasta cuándo va a haber esta... Sí, doble moral? La doble moral del gobierno ha pasado a la oposición. Qué triste. Qué triste. General del Foro Totalitario Unido. Los migrantes centroamericanos reciben visas humanitarias. Los cubanos, oficios de salida o salvoconductos que tienen una vigencia máxima de 20 días para transitar por el territorio mexicano. No le debían de dar nada. No lo debían de dejar pasar porque están violando leyes internacionales. Pero además de estar violando leyes internacionales, están creando conflictos de gobierno. El fin de la Guerra Fría, que no era tan fría, las restricciones que tiene Cuba actualmente para invertir en los movimientos violentos de América, las ha enfocado hacia la migración. Porque estoy seguro que en todos esos conflictos está involucrado el gobierno cubano. En todas esas caravanas, en todas esas protestas, en todo eso es una manipulación también un poco del gobierno de Cuba para intentar seguir sembrando y cultivando el odio hacia los Estados Unidos. Defender su país por poner orden
a la entrada de su país, Donald Trump es malo. O sea, tú, por poner orden en tu casa, por no permitir que a tu casa entren por la libre cualquier persona y diga, vengo y me quedo aquí ya. Por eso es un mal presidente, o bueno, está ganando rencores por hacer lo correcto dentro de su país, por hacer que se respete su territorio. Porque Norteamérica es territorio norteamericano, no es ni cubano, ni venezolano, ni mexicano, es norteamericano. Y las leyes de territorialidad, las fronteras hay que respetarlas. Está bien que no haya límites. Está bien que no haya límites. Que todo se convierta en una anarquía, como quieren convertirla a todos esos cubanos que hay por ahí, como quieren convertirla a todas esas caravanas. ¿A dónde iría a parar el mundo de esa forma? La humanidad. Hay que establecer reglas y hacerlas cumplir. El presidente Trump lo único que está haciendo es haciendo cumplir las reglas, que son bastante justas. Desde que la humanidad existe, cuando se civilizaron los hombres, establecieron cercas, establecieron muros, establecieron límites de territorialidad. El Papa dijo algo de locos, de comunistas circunstanciales. Quien construye muros queda dentro de ellos. Claro, si uno construye una casa, construye los muros para protegerse y quedar dentro. Eso tiene lógica. Pero de la forma que lo expresó, no tiene lógica. Es una locura. Lo expresó con respecto a lo que está haciendo el señor Donald Trump. Teníamos que ver recogido nuestro trámite. Después nos dijeron que el 26 y todo es una mentira. Tuvieron que permanecer hasta que nos den los papeles para continuar adelante. Es lo que queremos, llegar a Estados Unidos para tener la libertad que no tenemos en Cuba. ¡Gánensela! Estamos esperando el penso ustedes. Nosotros estamos esperando por la prensa o por el gobierno que haga como nosotros. Y en este momento me encuentro afuera de la estación migratoria siglo XXI. Así describía la reportera María de Jesús Peters, corresponsal del diario mexicano El Universal, las incidencias de un acto religioso efectuado por cubanos inmigrantes de otros países. ¿Religioso o brujería? La oficina de inmigración en Tapachula cerró luego de que una multitud de personas de diferentes países entró intempestivamente al recinto. Medios locales destacaron que la mayoría eran de origen cubano. Hacerle un llamado al gobierno mexicano de que luchemos todos por la paz, que somos seres humanos. ¿Por qué no hiciste ese llamado al gobierno cubano? Se lo hace al gobierno mexicano. Dios nos creó a todos y quizás no nos creó perfecto, pero en fin, somos seres humanos. Por otra parte, activistas han alertado sobre la venta de salvoconductos falsos. Se estaban aprovechando algunas personas para vender algunos amparos y señalándoles a las personas que pueden con ellos transitar libremente por todo México, y eso es totalmente falso. Este lunes, un grupo de cubanos realizó una marcha con la misma demanda. De acuerdo a informes de prensa, la policía ha comenzado a detener a los cubanos que ya... ¿Por qué no hicieron esa marcha aquí junto a las damas de blanco? ¿Por qué no las acompañaron en esto? ¿Por qué no las acompañaron aquí? A ver. Fue 183 domingos. ¿O aquí? Recibo
contra la sede de las Damas de Blanco. En Habana, 8 detenidos, 5 dentro de las patrullas y después la liberaban en distintos... O ahí sencillamente. lugares. Y quedan 3 desaparecidos. Entre ellas se encuentra nuestra líder, Berta Soler, y Ángel Moya, el expreso político, defensores de los derechos humanos, y una activista de los... ¿Ven cuántas son? Y sin embargo hay un pueblo en la emigración que protesta. En un país cualquiera hace huelga de hambre, se encadenan. Increíble. Lo creo porque lo veo. Este lunes, un grupo de cubanos realizó una marcha con la misma demanda. De acuerdo a informes de prensa, la policía ha comenzado a detener a los cubanos que ya habían efectuado trámites para recibir el oficio de salida. Son llevados a la estación migratoria siglo XXI, desde donde tradicionalmente han sido deportados. Si me toca dar la vida acá por todos los cubanos. ¡Asombroso! A este, y si le toca dar la vida por todos los cubanos. Si me toca dar la vida acá por todos los cubanos, la voy a dar. Acá, allá, no. Donde tú tienes que dar la vida es aquí, mira, te voy a enseñar ahora. Ahí es donde tú tienes que dar la vida. En las calles dentro de Cuba. Compadre. Tienes menos cara que Díaz-Canel. Y mira que Díaz-Canel ha cogido la cara para sentarse y los demás para rostro. La periodista cubana exiliada Juana Isa, quien trabajó en radio y televisión Martí durante más de 20 años, falleció este fin de semana en Miami a la edad de 79 años. Juana Isa, una incansable luchadora anticastrista, trabajó en varios programas, entre ellos Primera Plana y... Mi más dolido pésame para esa admirable periodista. Cuando aún no pensaba yo ni ser periodista, yo la escuchaba. Su voz, sus noticias, su reportaje, su trabajo periodístico me hacía mantener las esperanzas de un día yo poder también decirlo, de un día yo poder también hacer periodismo, de un día conquistar la libertad. Y gracias a esas voces y muchas más, hoy soy un hombre libre. Claro, la libertad siempre hasta cierto punto. Uno se compromete con ciertas cosas. Pero bueno, quiero decir que no estoy sometido al gobierno. Gracias, Juana Isa, por tu hermoso trabajo. Y de verdad que siento tu muerte. Bueno, por hoy los dejo. Hasta luego. De parte de cubanos de adentro y de abajo. Y recuerden, todos los cubanos de México para acá, de Costa Rica para acá, de Panamá para acá. Está bueno ya. Mientras exista la huida y sean recibidos allá con los brazos abiertos, no habrá libertad para Cuba.